En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como los discípulos en la barca ese día, tenemos una necesidad imperiosa de que venga Jesús a calmar nuestros corazones, nuestras mentes, pero también a calmar las aguas que nos amenazan a volcar la barca en donde estamos navegando. Queremos pedirle a Él que venga, pero queremos pedirle que nos dé la gracia y la sabiduría, no solamente de encontrarlo a Él cuando nos estamos hundiendo, sino que también de darnos cuenta que estamos juntos en esta barca y que el Señor ha hecho maravillas en cada uno y cada una de nosotros. Queremos pedir por nuestras comunidades y pedirle al Señor que bendiga a don Rodolfo, que nos va a guiar esta conversación esta noche. Que ojalá que el Espíritu Santo pueda iluminar sus palabras y que esas palabras nos den herramientas a nosotros para seguir construyendo la comunidad de comunidades que esta iglesia está llamada a hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que tengamos todos una muy bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un par de indicaciones más antes de darle la palabra a Rodolfo. Vamos a la palabra. Rodolfo va a hacer una presentación de unos 20 minutos aproximadamente. Después vamos a tener un espacio para responder algunas consultas que se hagan en el chat, ¿no? Así que les pedimos durante este proceso, este desarrollo de la primera parte de la exposición de Rodolfo, que ustedes puedan plantear sus preguntas en el chat. Va a haber un compañero nuestro del equipo que va a estar recogiéndola, sintetizándola, para que después, durante unos 10 minutos, después de la primera presentación, se le puedan plantear esas preguntas y Rodolfo pueda responderlas o comentarlas. Terminamos esos 10 minutos y a continuación seguimos con el segundo momento de la presentación que va a ser él y después concluimos. Es bueno que sepan que no todas las preguntas y no todos los comentarios podemos responderlos porque la cantidad de gente que tenemos en este minuto es amplísima. Estamos felices, pero también no tenemos capacidad para responder todo eso. Así, por lo tanto, estos comentarios los vamos a recoger, aunque no se respondan, y se van a ir incorporando en la reflexión que se hagan en las próximas secciones. Así que quiero decir y explicar esto para que tengamos claridad cómo vamos a operar durante la sesión de hoy. Bien, con ustedes entonces dejo a Rodolfo Núñez. Sí. ¿Sí? ¿Rodolfo? Ahí sí. ¿Resultó el audio? Miren, sí. Por esas cosas misteriosas que tiene la tecnología, hoy día no aparezco en la cámara. Entonces, más que reclamar mi suerte, mejor pongámonos a trabajar. Entonces vamos a conversar, vamos a ir hablando y yo voy a ir haciendo una presentación. No sé si es posible en todo caso que el administrador pueda hacer también la presentación, hacerla. ¿Se alcanza a ver ahí lo que yo estoy presentando o no? No. No se alcanza a ver. No. La persona que sí, está... Rodolfo, sí, puede usted compartir pantalla. Haga clic abajo en compartir pantalla. Un momentito, para allá voy. Voy para allá. Aquí. Ahí donde dice chatear, compartir pantalla. Perfecto. Ok. Y ahora... Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Déjeme ver si... Le pedimos paciencia un ratito. Sí, ¿ya? no hay como en los papelógrafos. No echa de menos los papelógrafos.
Porque ahí uno daba vuelta el papelógrafo y la cosa funcionaba. Pero no nos desesperemos, vamos a llegar. ¿De qué íbamos a conversar hoy? Íbamos a conversar y vamos a empezar a conversar de la pandemia y el miedo. El miedo es un patrón de comportamiento que asegura la sobrevivencia de la especie. Si no tuviésemos miedo, como especie humana nos habríamos extinguido, ¿ya? Entonces, es una reacción imprescindible para que como especie humana sobrevivamos frente a situaciones de amenaza, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación de amenaza obvia que tenemos hoy? Es que si salimos a la calle y nos descuidamos, nos infectamos. Una infección que nos amenaza la vida. Eso es el miedo, el que se dispara entonces para protegernos, ¿ya? ¿Qué hacemos los seres humanos frente al miedo? ¿Cuáles son las conductas habituales del miedo? ¿Ya? Lo que uno observa como conducta humana propia del miedo son 3 reacciones. Cuando tenemos miedo, arrancamos. Cuando tenemos miedo, nos paralizamos. Y cuando tenemos miedo, que es lo más complicado, atacamos. ¿Ya? Esas 3 expresiones son connaturales. Acabo de mandar el link por Gmail, disculpa. Ya. Entonces yo repetía esas 3 cosas. Huir, paralizarse y atacar. ¿Lo hemos visto eso nosotros en estos momentos en el cual nos encontramos? Claro que lo hemos visto. Los seres humanos hemos huido de la pandemia y han habido 2 grandes expresiones de esa huida. Una que todavía se mantiene y es que la gente intenta ir a su segunda vivienda, aquellos que tienen segunda vivienda, se arrancan de la ciudad. Creen que si se van a un lugar donde hay menos gente, podrían tener más posibilidades de sobrevivir. Todo eso funciona en la imaginación. Y esa es una de las características de la huida. Una segunda característica de la huida, y que es la mejor en este caso, es que nosotros, en la medida que nos es posible, evitamos salir de la casa, ¿ya? Y esa es una conducta de huida del entorno, ¿ya? Y ese es un comportamiento muy recomendable, ¿no? Asociado al miedo, desde ese punto de vista, guarecernos, cuidarnos, ¿ya? Sobre esa segunda fórmula aparece el paralizarse. Yo siempre me acuerdo de porque cuando era chico, con mi abuelo solíamos ir al campo en la noche a cazar conejos. ¿Se acuerdan cuando ustedes le tiran un haz de luz al conejo y el conejo de miedo se paraliza? Y aquellos que gustan de cazar, entonces aprovechan ese momento para cazar. La parálisis por el miedo, eso nos pasa muchas veces. ¿Han visto otro momento de parálisis por el miedo que es muy jodido? Es el miedo que da frente a la comisión cuando le van a tomar a uno un examen. Que el miedo hace que uno se bloquee y se le olvida todo. Incluso hasta le cuesta sacar la voz. Esa es una reacción natural de miedo, de parálisis por el miedo. Fantástico, ahí vamos. Mira, lo puedo hacer perfecto. Entonces, avancemos por favor hasta esa pantalla donde aparece la imagen. Sigamos, por favor. Después vamos a leer eso más adelante. El miedo, esto lo estamos viendo. El huir, sigamos. Y aquí debería aparecer un conejito que es paralizarse. ¿Bien? O sea, ¿cuándo uno se da cuenta de esto, de que está ocurriendo la situación de parálisis? Porque las personas no toman acciones que corresponden a la gravedad de lo que estamos viviendo. No despliegan comportamientos de autoprotección y de protección para con los suyos. Esto se aprecia en personas que no se exponen activamente a condiciones de riesgo, pero que si les toca participar de aglomeraciones, por ejemplo, no despliegan ninguna protección al respecto. No saben cómo actuar frente a dichos casos. ¿Bien? Es una situación muy frecuente la situación de la parálisis frente al miedo. Ha costado varios meses que se logre ir más allá de esta reacción de parálisis, que es la segunda frente al miedo.
Y la tercera forma, pasemos a la otra, por favor. La tercera forma de reacción, que es la reacción de agresión. ¿Ya? ¿Qué ocurre frente a esto? Usted sabe que un animal asustado es muy peligroso, porque te puede atacar y dañar. Eso lo observamos también en esas fórmulas de agresión. ¿En qué momentos? Cuando los alcaldes impiden que acceda la gente a sus comunas. Hubo un grupo de alcaldes que evitaron que ancianos que no tenían dónde conseguir una cama en un hospital, los cambiaron de comuna y ellos intentaban evitar que las ambulancias entraran a su pueblo, ¿no? O las prácticas de los vecinos de las comunas costeras que levantan fogatas y barricadas en los caminos de acceso a sus pueblos para impedir que sus vecinos de verano vengan a sus casas. O incluso del sujeto que, miren, es bien curioso esto, pero el sujeto que no usa medidas de protección desafiando los acuerdos sanitarios, esa es una forma de agresión inconsciente frente al COVID, porque le da rabia que haya COVID. Y dice que a él no le va a pasar nada, como una solución así maníaca, que es bien frecuente en los sujetos que son como los más desafiantes, ¿eh? Los sujetos más desafiantes tienden a hacer ese tipo de cosas, que no respetan los acuerdos. Entonces, la situación del miedo ayuda a la sobrevivencia de la especie. Desde la perspectiva que nosotros hemos ido asumiendo, en algunos momentos nos podemos reconocer huyendo, en otros momentos nos podemos reconocer paralizándonos, y en otros momentos nos podemos reconocer incluso agresivos. Cuando insultamos al momento histórico y reclamamos por qué existe este COVID, es una reacción frente a la amenaza. Ahí estamos actuando de esa manera, ¿ya? Ahora, si uno intentara ir más allá de la reacción irracional, con eso no quiero decir una reacción equivocada, solo quiero decir una forma de reacción donde lo que prima es la emoción, no prima una reflexión, ¿ya? Lo que ahí nosotros nos observamos frecuentemente es traspasados por la sensación que nos ha provocado el miedo. ¿Cómo sigue eso? ¿Qué sigue más allá del miedo? Avancemos, por favor, a la siguiente pantalla, para ver ahí qué podemos hacer. Como no todo se centra en reacciones estrictamente emocionales, el psiquismo humano lo que busca a continuación es compensar los elementos emocionales con elementos racionales. Y entonces empieza a intentar proveer información, intentar proveer datos, ¿ya? Un poco para tener mayor control sobre lo que está pasando. No solo reaccionar, sino que además tener mayor control. Entonces, el esfuerzo por contar con información sobre lo que está ocurriendo en el entorno lleva a que la gente empecemos a buscar información a través de los rumores. Que nos llegue alguna información, que nos llegue algún dato de alguna parte. ¿Ya? En esa búsqueda aparece la proliferación de las denominadas fake news, noticias falsas, noticias que aparecen en los distintos medios de comunicación masiva actualmente, ¿no? Digo, noticias que pueden aparecer en Facebook, en Instagram, en ese distinto tipo de situaciones sin confirmarlas. Solo que como no tenemos datos, le asignamos carácter de verdad a eso. Miren, para que vean ustedes los niveles de distorsión que se pueden provocar en relación con los rumores. ¿Se acuerdan en algún momento cuando éramos más niños y jugábamos a un juego que se llamaba el teléfono? Donde nos sentábamos en círculo y un hablante le decía una noticia al otro en el oído y ese se lo transmitía al que seguía, y finalmente el que inició la conversación le llegaba al oído lo que él había intentado decir en un principio,
y esa información llegaba completamente distorsionada, bueno, eso hace la falta de información, que es un esfuerzo de la razón por compensar los datos emocionales, por compensar la influencia emocional que estamos sintiendo, ¿ya? Vean ustedes en cuántas oportunidades en estos meses que llevamos encerrados hemos caído en la validación de noticias falsas. ¿Cómo hago para manejarme frente a eso? Lo que me ayuda a reducir la influencia que tiene el rumor en mi vida es cotejar la información que estoy manejando. Ver si aparece en fuentes oficiales, si aparece en otros periódicos, en otro tipo de cosas. ¿Por qué digo eso? Porque de lo contrario voy a terminar creyendo en no pocas veces información malintencionada, ¿bien? Que se usa fundamentalmente con fines de influenciar el psiquismo comunitario sin ningún otro valor que no sea el disfrutar la ansiedad de la gente. Situaciones aparecen ahí con cierta frecuencia. Avancemos a la otra reacción, por favor. Dice, una segunda expresión de este intento de equilibrar lo racional con lo irracional es la pregunta por el estado de nuestra salud. Entonces, como la aproximación de respuesta a esta pregunta está inundada de factores emocionales, surge con fuerza una suerte de comportamiento hipocondriaco. Miren, pensémoslo de esta manera en lo cotidiano, en qué es lo que nos ha pasado, sobre todo frente a esto. Ya tenemos la situación de hacer caso a falsas noticias, a noticias poco claras, que uno las completa con fantasías personales. Veamos qué nos pasa frente a un resfrío, que en julio del año pasado, un resfrío como el que habitualmente recibíamos, no tenía, excepto que uno se sonaba más seguido, ¿no? Pero ahora se disparan todos nuestros comportamientos hipocondríacos, ¿bien? Y se produce una sobreatención a los síntomas de mi cuerpo o de mi funcionamiento mental, ¿bien? Se me dispara una fórmula que está gatillada por el miedo y mi esfuerzo por controlarlo, que es una fórmula de sobrealerta. Yo estoy sobrealerta, así ando intentando identificar hasta el más mínimo detalle de lo que le puede estar pasando a mi cuerpo. No vaya a ser una manifestación del COVID, no vaya a ser una manifestación del COVID de aquellas que no son tan frecuentes, ¿ya? Entonces, como dicen que el COVID tiene incluso algunas afecciones a nivel de cerebro en algunos casos, entonces si a mí se me empieza a olvidar algo, puedo llegar a fantasear que a lo mejor es un síntoma del COVID que me podría estar atacando, etc. Mientras más ansiosos estemos, mayores comportamientos hipocondríacos vamos a tener, ¿ya? Entonces, expresiones habituales del funcionamiento corporal, tales como dolores menores, sensaciones de cansancio, problemas de concentración o de memoria, variaciones del ánimo, pueden y son valorados como expresiones de un problema de salud inminente o algo grave que me puede estar pasando. Entonces, ¿qué hago frente a eso? Miren, vean con detalle efectivamente los indicadores que son más evidentes de la enfermedad, más evidentes de la enfermedad. Los otros son aquellos síntomas que en lo cotidiano nos pasaban inadvertidos hasta antes de que surgiera la pandemia. Eran cosas sin importancia. Si a uno le dolía un poco la cabeza en febrero, uno decía, va, qué raro, me duele un poco la cabeza, y no le tomaba mayor importancia. Si estás reaccionando con comportamientos hipocondríacos, vas a sentir que ese dolor de cabeza puede resultar una amenaza, ¿ya? Entonces, por favor, esta es una de las cosas que yo más he visto, que es la sobreinterpretación de los síntomas habituales de funcionamiento de nuestro cuerpo. Los rumores
las reacciones frente a la amenaza. Veamos ahora otra pantalla, por favor. Miren, aquí yo les coloco a ustedes una imagen de una barra brava, ¿ya? Una barra brava. ¿Y cuál es la otra reacción frente a la amenaza? Es encerrarnos entre nosotros. Dice, esto va más allá de quedarnos en la casa, sino que implica que solo aceptamos como válidas interpretaciones y soluciones a los diversos acontecimientos referidos a la crisis de aquellos que encontramos cercanos a nuestras posiciones, ya sean políticas o religiosas, o incluso de nuestra clase sociocultural. ¿Sí? Como si yo estoy desconfiando de los datos del gobierno, si hay algo que dice el gobierno, entonces dudo, y busco solo en aquellas personas que me dan confianza, y a ellas sí les creo lo que están diciendo. Vale decir, si es gente, si es comillas, gente como uno, cierre de comillas, entonces le doy visos de veracidad. De este modo, se disminuye la incertidumbre que comporta asumir perspectivas disonantes a las que poseemos. Y nos reconforta sentirnos validados. Nos seguriza confirmar que otros piensan como yo. Pero otro que yo digo, a este sí le creo. Vean lo que nos pasa, dado las incertidumbres y las dificultades de validación de los datos que ha tenido las vocerías de gobierno. Vean que si aparece una información respecto de tenemos una menor cantidad de contagiados, tenemos una menor cantidad de muertos, depende quién lo diga, si nosotros le creemos o no le creemos. Eso es la idea de encerrarnos entre nosotros, que es un tema delicado, porque entonces el problema de eso es que si aquellos a quienes nosotros les asignamos veracidad no tiene la información correcta, aumenta el error en nuestra percepción, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Escuchen la información desde distintas fuentes. Intercambien puntos de vista, idealmente con gente que piense distinto a ustedes. Porque detrás de eso, ¿qué hay? Está la aceptación de que nosotros no somos capaces de manejar toda la información posible y que aquel que piense incluso distinto a nosotros nos puede aportar un punto de vista distinto a la percepción que yo tengo. Y eso mejora la calidad de la información que estoy manejando. Vean, volvamos a repasar. El miedo es natural. El miedo asegura que la especie sobreviva. Frente al miedo, nosotros reaccionamos arrancando, paralizándonos o agrediendo. Esas son reacciones emocionales que aparecen con mucha frecuencia ahora durante el encierro además, ¿ya? Pero frente a esas reacciones emocionales nosotros intentamos de alguna manera lo que intentamos hacer es equilibrarlo con datos racionales. Y cuando nos falta información, le creemos al rumor, le creemos a las fake news, a las noticias falsas. Después de eso, buscando datos racionales para compensar el miedo, nos sobrealertamos en relación a lo que le pasa a nuestro cuerpo. Y entonces estamos hiperatentos a cualquier síntoma que hace un par de meses pasaba absolutamente desapercibido. Y una tercera reacción frente a la amenaza es solo creerles a aquellos que piensan como nosotros mismos, ¿ya? Entonces, esas son expresiones propias de una comunidad que está sintiéndose insegurizada. Con base real, por cierto, aquí no estamos hablando de una situación que no merezca ser tratada con el máximo de acuerdo, con el máximo de compromiso recíproco. Pero aquí hay una situación real que nos está pasando frente a eso. A ver, de acuerdo a lo que habíamos planeado, ahora ya han pasado 20 minutos. Le ruego a las personas que van administrando el sistema que me informen qué paso seguimos.
Tengo la impresión que este era un momento en que ustedes iban a recoger algunas preguntas para poder ir conversando e interactuando con las personas que están atendiendo en estos momentos esta conversación. Uh-huh. Entonces, si me hacen llegar, por favor, alguna pregunta para poder desarrollar la respuesta. Por de pronto, hay alguna que a mí me habría gustado que me la hicieran y yo la voy a empezar a contestar aun cuando no la he recibido. Mire, ¿cuál de las tres reacciones es la mejor? ¿Huir o cómo actuar frente a la negación? Esa es una buena pregunta. Te la contesto inmediatamente, Marcia. Déjame terminar con este video. ¿Cuál de las mejores reacciones es la mejor? ¿Huir? ¿Agredir? ¿O la tercera, que es paralizarse? Yo creo que en el estado en que nos encontramos, la mejor fórmula es sin duda huir bajo la perspectiva de quedarse en casa si te es posible, ¿ya? Las que resultan menos efectivas son las otras dos: paralizarse por ningún motivo y agredir aumenta los niveles de conflicto, ¿ya? Entonces huir es una buena fórmula. Los únicos que están validados para agredir son la gente que está en el área médica, que esa forma de agresión, que es una agresión sublimada, es muy bienvenida. ¿Cómo actuar frente a la negación? La negación es una forma de agresión, ¿ya? La negación es una forma de agresión. Entonces, lo ideal es ayudarle a esa persona a que reconozca el riesgo de contagiar a otros. Si no lo quiere hacer por sí mismo, tiene que calibrar el impacto comunitario que esto trae. La Iglesia ha dicho, aquí nadie se salva solo. Aquí nadie se salva solo, ¿ya? Entonces, frente a eso, la idea de la negación es, si no quieres hacerlo respecto de ti mismo, al respecto de los otros. ¿Cómo acompañar a una familia que está aterrada? Y leí una pregunta hace un par de momentos. Miren, sería interesante, eso lo vamos a tratar en la próxima reunión con más detalle, como que la lógica de los primeros auxilios frente a una persona, pero lo importante es ir a esa familia que está aterrada y dejar escucharla. Primero que todo, escucharla un rato largo, porque lo que se le va a producir allí a ella es una descarga emocional a esa familia, lo que se conoce técnicamente con el nombre de catarsis, ¿ya? Después que haya pasado comillas, la explosión emocional, empezar con ellos a descubrir cuáles son las medidas más cuerdas a manejar en esa situación real, ¿ya? Lo que yo digo es que aquellas personas que sí están en condición, respecto a la pregunta de Sara, si lo razonable es que los que actúen agresivamente intentando enfrentar el virus son aquellos que tienen posibilidades reales de provocar transformación. Cuando yo digo huir, me refiero a aquellos que no tenemos capacidad de hacer algo concreto frente a una acción del virus. Estoy pensando, por ejemplo, todos los que trabajan en el área médica. ¿Qué es lo propio respecto del virus? Actuar, comillas, de un modo agresivo. Una persona que siempre ha sido agresiva se contagia, es lo más probable porque esa persona no se va a cuidar, va a actuar de un modo negativo. ¿Se fijan? Va a actuar de un modo negativo. Acompañar al otro, primero, dice, ¿es bueno ver noticias o recomiendo un periodo determinado en el día? Lo mejor es ver noticias solo una vez al día. Porque el miedo es una emoción contagiosa también, ¿ya? El miedo es una emoción contagiosa, entonces es como explicarle, ¿se fijan que cuando uno está en un grupo de amigos
la risa es una emoción contagiosa. Entonces las personas acostumbran a reír, a divertirse, y están muy entusiasmados, y de hecho cuando pasa ese contagio y las bromas se intentan repetir, ya no tienen el mismo sabor ni la misma intensidad, y aparecen incluso hasta un poco aburridas. Entonces, frente a las situaciones de miedo, como las que muestra la televisión constantemente, lo mejor es exponerse lo menos posible a eso, exponerse lo menos posible. ¿Cómo acompañar a una familia que ha perdido uno o más de sus miembros a causa del COVID? ¿Cómo acompañar? Espérate, que esa pregunta es muy importante, Angélica, de ahí te contesto la tuya. Miren, vayan y recen con ella. Vayan y recen con ella. Permitan que esas personas hablen de su dolor. Lo que van a hacer ustedes allí es lo que se denomina contención emocional, y si van a rezar es también contención espiritual, ¿ya? No intenten hacer ningún movimiento más complejo que eso. Vayan, escúchenla, dejen que hable de su difunto, dejen que les relate las anécdotas que ella necesita contar, esa persona o esa familia, y después recen con ella. Por eso, no, en la medida que puedan asistir físicamente, háganlo. Si es que ustedes han sido personas que han estado guardando la cuarentena, si no, asístanlo a través de como lo estamos haciendo ahora. Vean la posibilidad de juntarse a través de Zoom, a través de Meet, de todos estos sistemas que hay ahora, ¿no? Si es que no son creyentes, entonces váyanlo y escúchenlo. O déjenlo que hablen un rato, porque lo que están haciendo allí van a hacer contención emocional. Solo que ustedes asúmanse como creyentes y entonces digan: mira, independiente que tú no seas creyente, yo voy a rezar por el alma de tu difunto. No nos privemos nosotros de reconocer como creyentes frente a la comunidad. No nos privemos nosotros de eso, ¿ya? Aunque la otra persona no sea creyente. Sergio. Rodolfo, ¿Sí? bueno, quizás llegamos hasta aquí respecto de las reacciones a las preguntas que te plantean. Las que se sigan haciendo las vamos a recoger y las vamos a considerar en la próxima sesión, porque tienen que ver con con la temática que tú quieres abordar en la próxima sesión. Yep. Entonces, si ahora les parece, podemos comenzar con la segunda patita de tu presentación, y concluimos entonces con esa parte al final con un cierre que tenga que ver también con el anuncio de la próxima temática de la sesión 2. Ya, perfecto. Pasemos a la siguiente pantalla, por favor. Entonces, dice, el esfuerzo, un saludo para Andrés Antil, que es un queridísimo personaje para mí. Dice, el esfuerzo constante de pensar en el largo plazo como una reacción frente a la amenaza. Dice, espérate, quédate ahí. En este movimiento se pueden observar los elementos del carácter que le es propio a cada sujeto. Entonces, dice, se producen proyecciones pesimistas u optimistas, ¿ya? Sobre tópicos claves para las comunidades y los individuos, ¿ya? Si usted es optimista, entonces lo que le va a pasar a usted es que usted va a pensar que en 2 meses más va a poder empezar a visitar a su gente y va a poder estar con ellos celebrando los cumpleaños en vez de estar haciéndolo por videoconferencias como se hacen ahora. Entonces, pero si usted es pesimista, usted va a decir, esto es acabo de mundo, ¿ya? Y si a esa visión pesimista usted además le quiere añadir una visión sesgada de la relación del hombre con Dios, usted va a decir, este es castigo de Dios. ¿Se fija? Entonces, allí aparecen los elementos de su carácter, cómo lo va resolviendo la gente. Dice, preocuparse por cómo viene el futuro es un movimiento habitual de nuestro psiquismo, de modo tal que procurar no realizarlo y centrarse solo en el presente, en el día a día, es algo que requiere de un entrenamiento especial y de una filosofía existencial que lo sustente. Si no,
Si usted no tiene ese trabajo especialmente elaborado en su vida, ¿sabe lo que haga? Usted reconózcase si usted está más cerca de los pesimistas o más cerca de los optimistas. ¿Por qué le digo eso? Porque va a ser bueno que si usted es muy pesimista o usted es francamente pesimista, comuníquese con algún conocido optimista para que se vaya compensando su perspectiva. Por el contrario, si usted es una persona muy optimista, lo más probable es que exagere la bondad de los acontecimientos y converse con uno pesimista, también para que se vaya ahí como equilibrando su punto de vista. Entonces, de esa manera usted va a alcanzar una perspectiva más realista de las cosas. Los optimistas marcados y los pesimistas marcados hacen muy bien en conversar para intentar equilibrar sus puntos de vista. Avancemos a la siguiente pantalla. Miren, reacciones frente a la amenaza. La condición de encierro en que se encuentra un número importante de personas es frecuente que provoque reacciones de ansiedad y o depresión. ¿Bien? Para reducir la probabilidad que presente estos síntomas, es conveniente aprender a administrar el aburrimiento y la frustración. ¿Ya? ¿Por qué la frustración y el aburrimiento? Porque esas emociones sostenidas en el tiempo disparan estos dos tipos de trastornos. Uno se pone ansioso y se deprime. Estar frustrado por un periodo prolongado tiende a generar reacciones depresivas. Entonces, planificar el día, incluyendo cargas de trabajo respecto de tareas que evidentemente reporten beneficios a la vida del hogar y a la vida personal. En la medida que le sea posible, deje tiempo para lo recreativo, para lo vincular. Es un buen tiempo para volver a aquellas antiguas prácticas que eran los juegos de salón, ¿se acuerdan? Lo que hacemos a veces cuando vamos a la playa en el verano, jugamos dominó, jugamos cartas, jugamos Metrópoli, ese tipo de cosas. Karaoke también, ¿se fijan? Pero para eso tiene la ventaja de la comunidad familia se puede mejorar en la medida de que se divierten, inventan cosas, ¿no? El viejo pero nunca olvidado juego de la escoba cuando uno juega con las cartas españolas, el bachillerato, etcétera, ese tipo de juegos que son muy bonitos. Y además, tiempo para rezar. En la medida que es posible, tiempo para rezar es un factor también muy útil, muy útil. Sigamos avanzando, por favor. Dentro de las cosas que también hay que hacer en este tiempo es controlar la sensación fantasiosa que nos faltarán bienes básicos. ¿Ya? Dice, las cadenas de distribución y ventas no están alteradas. Vea efectivamente qué es lo que va a necesitar. Es muy curioso el psiquismo humano. ¿Eh? ¿Saben ustedes que la fantasía de dañarse, de quedar expuestos y quedar dañados que tiene el psiquismo humano hace que nosotros compremos en demasía papel higiénico? ¿Cuáles son las fantasías que están detrás del que acapara papel higiénico? Tiene que ver con el miedo de quedar derrotado, de quedar gravemente dañado. Hay un chilenismo que lo representa mejor, pero estamos en una situación formal, no se lo voy a decir. Pero esa es la sensación que le parece a las personas, por eso terminan comprando tanto papel higiénico. Avancemos a la que sigue, por favor. La otra, evitar las conductas de pánico. Dice, junto con conversaciones realistas con relación a lo que está ocurriendo y los recursos personales y familiares con los que contamos, eso nos permite reducir las conductas de pánico. ¿Ya? Si se sienten inundados por pensamientos y sensaciones amenazantes, conversen con aquellas personas que les brindan contención y confianza. ¿Ya? Reduce la angustia y evita realizar acciones fuera de contexto. Evita realizar acciones fuera de contexto. ¿Qué es una conducta de pánico? Creer que esto es acabo de mundo, en ese tono, ¿se fijan? Es una sobrereacción.
¿Qué hace uno cuando está una persona que ustedes la observan, que sus reacciones son exageradas? Lo escuchan primero, lo conversan y después le van ayudando a que entre en razón, porque solo es el miedo la que la tiene actuando de esa manera. Avancemos, por favor. Avancemos a la próxima. Otro punto a cubrir en situaciones de pandemia y encierro refiere a la desconfianza. La desconfianza, que las autoridades nos estén engañando. Entonces, usted elija vías formales para sentirse seguro de la información que está recibiendo. Converse con los que confía. No caiga en la sensación de me están engañando. Si usted tiene esa sensación, por favor, identifique distintas fuentes de información, porque si se siente que la están engañando, la sensación de incertidumbre aumenta la angustia. Vea noticias en aquellos canales que a usted le den tranquilidad. No la vea todo el día, elija un horario para ver las noticias. Converse con aquellas personas que a ustedes les parezca que tienen un juicio razonable respecto de las cosas. Escuche esos puntos de vista, eso va a reducir la sensación de desconfianza. Avance, por favor. Mire, y este factor es clave desde la perspectiva de lo que necesitamos entender para saber si el encierro y el miedo al coronavirus nos está afectando o lo estamos pudiendo sobrellevar bien. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo están nuestras reacciones emocionales? Por ejemplo, ¿es razonable que yo durante el día me sienta a veces un poco agobiado? Sí, eso es razonable. Yo me tengo que fijar en la intensidad de mi reacción, en cuánto me dura, con qué frecuencia aparece y cómo yo la expreso. Fíjense en esas características, por favor, porque les va a permitir a ustedes ir calibrando cómo se encuentran en estos momentos. ¿Cómo es eso de la intensidad? ¿Se han fijado cómo cuando uno frente a un estímulo menor reacciona muy enojadamente y uno dice, ¿qué le habrá pasado a este? Mira, porque nada que ver cómo reaccionó, eso era demasiado. Porque lo que le dijimos es que, oye, pasa luego a la mesa que se está enfriando la comida, y él dijo, ¿hasta cuándo me molestan si ya me dijeron? Y grita. Esa reacción es muy intensa, no tiene nada que ver. Entonces, la reacción por intensidad puede ser por exceso, pero ojo, que también puede ser por déficit. ¿Por qué? Porque si lo que está ocurriendo es una situación muy grave y la persona no reacciona, entonces uno dice que raro, este está como plano emocionalmente, no reacciona. Y ahí hay un problema del punto de vista de la intensidad de la reacción. ¿Se fijan? Ojo, si una reacción dura mucho rato, entonces eso también es un elemento que uno tiene que considerar, porque está durando más de lo que debiera durar. Por ejemplo, una duración exagerada, lo estoy mostrando de esta manera, es en los duelos patológicos, que duran mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces eso no corresponde. ¿Ya? Vean ustedes entonces su reacción. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo comparar? Bueno, porque compare cómo era la intensidad y la duración de esa emoción cuando no estaba el coronavirus. Y su reacción era más bien breve y ahora dura mucho. Ah, mira, me estoy afectando emocionalmente. Si esas reacciones emocionales aparecen muy frecuentemente, más de lo que debieran aparecer. Entonces ahí de nuevo tenemos otra pista, que tiene que ver con la frecuencia, con el modo de presentarse con una frecuencia que no se condice con lo que efectivamente está pasando. ¿Fíjense? Entonces, nosotros ante eso nos damos cuenta de que yo estoy afectado desde el punto de vista de mi manejo emocional. No me estoy expresando como yo lo acostumbraba a hacer. ¿Se han fijado ustedes que
que nos ocurre que cuando alguien está, como comillas, lo voy a decir en esos términos, alguien está como enfermo de los nervios, lo que empieza ahí a pasar es que la persona, sus reacciones son muy intensas, duran demasiado, son muy frecuentes, ¿ya? Y no tienen que ver cómo él era antes o ella era antes. Eso son síntomas en salud mental en donde el encierro, la situación de amenaza nos está afectando, ¿ya? ¿Qué se hace frente a eso? De eso nosotros vamos a hablar en la próxima reunión. ¿Cuáles son los primeros auxilios frente a una comunidad o a una persona, los primeros auxilios psicológicos, debí decir, frente a una persona que se ve amenazada, que se ve inquieta, que se ve con reacciones que no corresponden, ¿ya? Eso es lo que vamos. Como uno está acostumbrado a hacer clases, ahora para cerrar esta conversación yo voy a hacer una síntesis de lo que hemos hablado. ¿De qué estuvimos hablando? Mire, estuvimos hablando de que la mente humana, el ser humano, siempre ha estado sometido a amenazas, ¿ya? Y que para poder sortear las amenazas, una reacción adecuada, sana, es la reacción que provoca el miedo, ¿ya? El miedo se va a expresar de tres maneras. Hay personas que huyen frente a una situación amenazante, hay personas que se paralizan y hay personas que agreden frente a una situación amenazante. Personas y animales, ¿eh? Si usted no tiene cómo intervenir positivamente, el tipo de tarea que usted desempeña es una tarea que no puede hacerse cargo directamente de combatir el coronavirus y no está obligado a salir a trabajar, entonces la reacción natural y deseable es que usted se quede en la casa, ¿ya? Eso, en lo que hemos dicho, corresponde a la categoría de una reacción de miedo que implica huir. Si yo no me cuido, no evito las aglomeraciones en la medida que me es posible, entonces yo estoy paralizado frente a una situación del miedo, no estoy haciendo nada. Si yo me expongo al miedo, tengo una reacción agresiva frente al miedo, ¿ya? Tengo una reacción de miedo de tipo agresiva, eso fue lo que debí decir. Tengo una reacción de miedo de tipo agresiva, con las consecuencias que eso trae. Lamentablemente para él, vieron el caso, o sea, ustedes ya se enteraron del caso del presidente Bolsonaro de Brasil, ¿cierto? Que él le dijo, esa es una pequeña gripe que no tiene ninguna importancia. Bueno, ahora hay que rezar por su vida nomás, porque apareció ya con síntomas de coronavirus. Algo parecido a lo que le ocurrió al primer ministro de Inglaterra, que también se las dio de que no era necesario hacer cuarentena ni ninguna de esas cosas hasta que a él lo agarró el coronavirus, ¿ya? Está en una situación de negación. Entonces, son esas tres reacciones. Y eso nosotros lo intentamos equilibrar dándonos razones para saber lo que estamos sintiendo. Y una de las búsquedas de las razones que uno tiene que tener más cuidado es creer en los rumores, porque eso es como tomar agua salada, aumenta el nivel de miedo. Creer en los rumores aumenta el nivel de miedo, ¿ya? Entonces, por favor, traten de utilizar fuentes confiables para validar la información que están manejando. Después de eso, junto con falta el Trump con el coronavirus, dice el José Luis Medina. Sí, pues falta el Trump. Ojalá que no le pase en todo caso. Dicho eso, las reacciones que van siendo asociadas frente a ese tipo de situaciones tienen que ver también con la idea de no encerrarnos en nosotros mismos, sino que de alguna manera poder interactuar con otros, ver otros puntos de vista, manejar otras perspectivas. Lo clave en este tipo de cosas es que nosotros tenemos que ser capaces de ir vinculándonos con los demás para
para poder reducir el factor de incertidumbre y mejorar nuestro control de la situación. Junto con eso, yo les decía los factores que se le iban a producir en circunstancias de encierro. Las circunstancias de encierro nos va a provocar impacto en la salud mental. No es una cosa neutral estar encerrado tantos días, ¿ya? ¿Y cómo tenemos que hacer frente a eso? Tenemos que evitar neurotizarnos, reacciones frente a ante el encierro de tipo neurótica, es en las reacciones hipocondríacas, ¿ya? Entonces, si ustedes se van sintiendo demasiado enfermos, pregúntenle a otros familiares, oye, el año pasado, ¿te acordás? En esta fecha si nosotros andábamos resfriados, la mayoría te va a decir, sí, pero es que en ese tiempo uno ni se fijaba de eso. ¿Se fijan? Entonces, frente a eso nosotros nos vamos manejando de una mejor manera. Vamos reduciendo nuestras reacciones frente a amenazas. Evitemos aburrirnos. Evitemos sentirnos hastiados. Evitemos sentirnos frustrados, porque eso nos va a provocar mucha ansiedad y en algunos momentos situaciones de depresión. Volvamos a encontrarnos como familia a través de los distintos tipos de juegos de salón y distintos tipos de actividades. Avance por favor la pantalla. Para nosotros los que somos creyentes, esta es una oración que nos viene muy de acuerdo al momento que nos está tocando vivir, y ahí ustedes pueden ver la imagen de Francisco en oración, ¿se fijan? Dice el Salmo 34, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que estoy diciendo detrás de eso? Algo que nosotros vamos a trabajar en un par de minutos. Vamos a orar en conjunto. Si la familia de ustedes puede orar en comunidad, por favor traten de recuperar ese sano hábito, ese sano y santo hábito de orar en comunidad, ¿no? Esa es una de las respuestas, junto con todas las anteriores, que a nosotros nos permite recuperar el sentido de nuestra existencia, ser para Dios, ¿cierto? Y eso a través de la oración. Ir más allá del hastío, ir más allá del aburrimiento, ir más allá del miedo, volver nuestra mirada a Dios. La próxima sesión, el próximo martes, vamos a trabajar mucho en base a las preguntas, porque vamos a trabajar sobre la fórmula de los primeros auxilios psicológicos. De acuerdo a lo que había conversado con los compañeros para esta reunión, son las 8:25, yo entrego la conversación para que la comunidad se haga cargo en esta etapa. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Ya? Antes de darle pase a Antonio para que nos anime la oración final, de todas formas quiero decirle a la gente que la serie de consultas, de comentarios que ustedes han realizado, que son muy atingentes y que son muy importantes de abordarlo, vamos a tener un primer espacio en la próxima sesión, al inicio, para poder desarrollar, responder, comentarlo, ¿eh? Y después, posteriormente, se va a abordar la temática que estaba contemplada para la próxima sesión, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, la próxima sesión, al inicio, va a haber un comentario sobre lo que ustedes han preguntado, han comentado, han señalado como aspectos importantes de esta crisis, y posteriormente se va a desarrollar lo que se tiene programado. Les agradezco a todos la presencia y la participación. Pedimos a Antonio que nos ayude a rezar para despedirnos. Muy bien, damos gracias al Señor por este encuentro que hemos escuchado atentamente. De alguna manera, Rodolfo es un instrumento del Señor que nos ayuda a enfrentar esta situación compleja, ¿no es cierto? Como a los apóstoles que iban en la barca muy complicados, el Señor
les llama la atención de alguna manera y los invita a tener fe. Eso mismo es lo que nos está diciendo ahora a nosotros. No perdamos la confianza en Jesús, no perdamos la confianza en Él, en nuestro buen Dios. Obviamente que es natural tener miedo. Le vamos a pedir que nos fortalezca, que nos aumente la fe para ir pasando este tiempo difícil, que ayude y a todos aquellos que lo están pasando mal, a los que han perdido algún familiar también, que los reconforte, los que están en los hospitales o en sus casas pasando también la enfermedad, que el Señor también los proteja, los guarde. Vamos a pedir por la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, para que también ella nos proteja y nos cubra con su manto sagrado a cada una de nuestras familias, a todo nuestro país y en realidad a todo nuestro mundo. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Sí. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Que se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Yeah.